Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La Unión Europea presume de haber borrado fronteras y en cierta medida así es, pero no es un bloque monolítico en posiciones internacionales, ni mucho menos. Las discrepancias levantan muros que no se ven, que demuestran que el consenso, que es la forma que en las cuestiones más relevantes se sigue moviendo la Unión Europea, es verdaderamente todavía una aspiración frágil. Este constructo político con el que queremos articular el futuro del viejo continente adolece de fracturas y, lo que es peor, de cierta hipocresía en algunos ámbitos. Un buen ejemplo es Hungría, que se ha convertido en un incómodo recordatorio de que el consenso no es la norma. Viktor Orbán, su primer ministro, es descrito por muchos como el enfant terrible de Bruselas. Es un líder que desafía abiertamente los valores liberales, que dice representar la Unión Europea. Se le acusa además de ser un aliado encubierto de Vladimir Putin, de socavar la unidad europea por su oposición a sanciones sobre Rusia, y sobre todo se le acusa de bloquear el camino de Ucrania hacia la adhesión a la Unión Europea. Pero si reducimos Hungría y Orbán a la caricatura de un traidor prorruso, ignoramos las grietas más profundas que atraviesan el proyecto de construcción europea. Grietas que no son ni mucho menos solo ideológicas, solo relacionadas con quien ocupa coyunturalmente un puesto político u otro. Son estratégicas, son económicas, son hasta existenciales. La verdadera cuestión no es, en este caso, si Orbán es un aliado de Putin o no, sino por qué sus argumentos encuentran eco en otros rincones de Europa. El problema de Hungría, si es como tal un problema para la Unión Europea, es porque es síntoma, en su afán de presentarse como un bloque cohesionado, como digo, casi monolítico, de una actitud que tiende a demonizar las disidencias antes que entenderlas y analizar por qué se producen. En un momento en el que la polarización es la seña de identidad del mundo que estamos construyendo, esta incapacidad de la Unión Europea para gestionar disensiones, diferencias internas, parece como una debilidad verdaderamente relevante. La relación de Viktor Orbán con Rusia suele explicarse desde dos perspectivas que son reduccionistas, como es habitual, muy simples. O es un peón de Putin, simplemente, o es un cínico oportunista que aprovecha esa dependencia energética de Hungría para extorsionar a Bruselas. La realidad, como es habitual, es más compleja. De hecho, Hungría no es el único país europeo que depende del gas ruso, pero sí es uno de los pocos que ha convertido esa dependencia en una política de Estado que articula cómo se maneja su representante político dentro de las cumbres y los consejos de la Unión. Orbán no niega su relación con Moscú, la justifica. Hungría, lo sabemos, es un país pequeño, sin litoral, con una economía modesta, y la energía rusa no es una opción ideológica, es una necesidad práctica. Por eso, cuando Bruselas impuso las sanciones a Rusia después de invadir Ucrania, Budapest se resistió, logró exenciones para sí misma, argumentó que un corte abrupto del suministro energético ruso arruinaría la economía húngara. Pero esto, si lo vemos desde Bruselas o desde los ojos de un observador neutral, ¿es una traición a la causa europea o es realismo, pragmatismo geopolítico y defensa de los intereses de tu población? Bruselas prefiere, entre tanto, pintar a Hungría como el eslabón débil de la cadena, pero es una actitud injusta y además peligrosa, porque debilita la propia credibilidad del proyecto inclusivo de la Unión Europea. Esa Europa cada vez más integrada y más grande, si no acepta la disensión, si no acepta las necesidades diferentes del otro, lo que hacen es discriminar. El verdadero punto de fricción, sin embargo, respecto del problema con Hungría, no es la energía, es Ucrania, porque Orbán ha sido, lo sabemos, el líder que más hemos escuchado, más ruidoso a la hora de oponerse a la adhesión de Kiev a la Unión Europea, por lo menos y de partida mientras dure la guerra. Es una estrategia que articula a partir de dos argumentos que ambos tienen un fondo de verdad y que resulta incómoda, además, para la Unión Europea. Por un lado, Ucrania en su estado actual no cumple con los criterios para ser miembro de la Unión, de ninguna manera, ni de lejos. Corrupción endémica, instituciones débiles, una economía devastada por el conflicto.
y lo comparten muchos líderes europeos. Por otro, el segundo argumento de Orbán, más contundente, más geopolítico, y es que si la Unión Europea permite que se adhiera Ucrania en su situación actual, de facto está en una situación de guerra, es un hecho, pues de facto entrará la Unión Europea en guerra, porque los tratados de la Unión Europea establecen que si se agrede a un Estado miembro es un ataque a todos ellos, y eso obliga a Bruselas y a los socios a responder. ¿Estamos preparados para asumir ese riesgo? ¿Preferimos cerrar los ojos y fingir que la adhesión de Ucrania es más un gesto simbólico, pero sin todos los derechos plenos que recogen los tratados? Aquí se ve perfectamente cómo la posición de Orbán, que deja explicitado bien a las claras su negativa a esa adhesión, lo que hace también es dejar al descubierto la hipocresía europea. Tenemos a Alemania y a Francia, los dos motores fundamentales, conscientemente ambiguos en torno a qué haría la Unión Europea si Rusia escala el conflicto una vez se adhiera, en un hipotético futuro, Ucrania a la Unión Europea. Pero eso no vale. Eso no vale porque hay que dejar claro, despliegas tus tropas, impones un embargo total, llegas a la guerra, o simplemente haces un gesto y una declaración como hasta ahora, que más que nada es para la galería. Esa ambigüedad hipócrita es precisamente lo que Viktor Orbán señala. Pregunta lo que nadie más se atreve a preguntar: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea por Ucrania? Y esto a su vez refleja una división profunda dentro de la Unión. Países como Eslovaquia, como Bulgaria, como Italia, en mayor o menor medida han aprovechado para mostrar reticencias a la ampliación acelerada de la Unión Europea, más se incorpora socios de este tipo. La Unión, de momento, opta por silenciar estos temores claramente, como si el hecho de silenciarlos los hiciera desaparecer, pero en un mundo donde la polarización es la norma, Europa tendría que ser precisamente el espacio donde las diferencias se gestionan. Si puedes alardear de actitudes democráticas y puedes alardear de valores liberales, tendrías que discutir cualquier disensión. No tendrías que silenciarla, no tendrías que discriminarla. En un momento en el que Europa necesita más que nunca unidad, con una guerra en sus fronteras, con una China pujante, con un Estados Unidos cada vez dejándonos en una posición más desguarnecida, no podemos permitirnos el lujo de fracturarnos por dentro. Orbán, que quede claro, mi opinión, no es un problema, es el síntoma de una Europa que se ha olvidado de que su fuerza no está en ser uniforme, sino en su capacidad para gestionar diferencias y discrepancias. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, la información más relevante del ámbito internacional en forma de titulares de geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, enseguida sigue Pulso Geopolítico. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Abordamos ya la información geopolítica en forma de titulares. Los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel da por terminada la operación de interceptación de la flotilla hacia Gaza. El Ministerio de Exteriores israelí ha dado por terminada la operación de interceptación de la Global Summit flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando. Entre los detenidos por Israel se encuentran 30 españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la prioridad es proteger su seguridad. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores Álvarez. También hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. Israel continúa, entre tanto, su ofensiva en Gaza. Lo hace a la espera aún de la respuesta del grupo terrorista Hamas al plan de paz de Estados Unidos para Gaza, mientras el Consejo de la FIFA celebra su primera reunión tras la petición hecha por la Federación Palestina de Fútbol y del grupo de expertos de Naciones Unidas para que se suspenda la selección de Israel por la ofensiva en Gaza. 2 muertos en un ataque con cuchillo en una sinagoga en Manchester. La policía de Manchester ha confirmado que 2 personas han perdido la vida en un ataque con arma blanca en la sinagoga de la congregación hebrea del Eaton Park en el área Crucial en Manchester. El ataque a la sinagoga ha tenido lugar el segundo día del Yom Kippur, el día más sagrado del año en el judaísmo. El presunto autor ha sido supuestamente abatido. El primer ministro británico Keir Starmer ha cortado su visita a Dinamarca, donde se reunía con otros líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ha calificado el suceso de espantoso. Cambiamos de asunto porque continúan las manifestaciones en Marruecos. Las manifestaciones convocadas por jóvenes en Marruecos entran en su 5º día consecutivo, agravadas después de que 2 personas hayan fallecido ayer miércoles en un poblado del sur del país durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real. Las protestas se han saldado hasta el momento con más de 280 heridos y 400 detenidos, además de un llamamiento al diálogo por parte de los 3 partidos de la coalición gubernamental. En Estados Unidos, segundo día del cierre gubernamental. Y sin perspectiva de que el Senado pueda tratar de votar nuevamente un presupuesto al menos hasta mañana 3 de octubre, Donald Trump ya ha comenzado además a amenazar con iniciar los despidos. En Copenhague, reunión de la Comunidad Política Europea. Cumbre que reúne a casi 50 jefes de Estado y de Gobierno europeos en un momento de especial tensión del continente con Rusia por sus recientes provocaciones en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y su negativa a aceptar un alto el fuego en Ucrania. Macron enviará hoy su primer borrador de presupuestos. El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tiene previsto enviar el primer borrador del proyecto de presupuestos para 2026 para su análisis por un organismo independiente, mientras se prosigue la presión en la calle con una segunda jornada de huelgas y manifestaciones que se espera que tengan menor impacto. Y en Perú, jornada también de protestas de los trabajadores. La Confederación General de Trabajadores del Perú, la mayor central sindical del país, participa en una nueva movilización contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso que la sostiene en el poder y en rechazo al sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción. Desarrollamos y ampliamos todas estas informaciones, Blanca. Israel ya ha interceptado a todos los barcos de la flotilla Global Summit y detenido su rumbo hacia Gaza. Han sido detenidos 43 de los 44 barcos, lo que hace una suma de más de 400 personas detenidas, de las que 65 son españolas. Pablo Llanone. Uno de los barcos de la flotilla, el único que aún no ha sido detenido, se encuentra todavía lejos de Gaza y se desconoce si intentará llegar al enclave. De momento, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani,
Tahani ha informado de que los 400 miembros de la flotilla interceptados ya se encuentran en la ciudad portuaria de Israel, Ashdod. Allí comenzará el proceso para ser repatriados a Londres y a Madrid a partir del 6 de octubre. Todos ellos están sanos y salvos, como ha asegurado el ministro de Exteriores del Estado hebreo, Gideon Sa'ar. En España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado a la representante de negocios israelí ante la falta de un embajador desde el reconocimiento de Palestina. Y lo único que estamos en estos momentos en contacto con las autoridades israelíes es que recuperen su libertad de movimiento inmediatamente y que puedan regresar a España lo antes posible. Eso es de lo que tenemos que hablar con las autoridades israelíes y para eso hemos convocado también a la encargada de negocios esta mañana. Álvarez asegura que no se puede acusar a los activistas de nada y que sus derechos deben ser respetados en todo momento. Entre tanto, Pedro Sánchez, quien acude hoy a la cumbre de la Comunidad Política Europea, ha asegurado que desde España se va a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí, ha dicho. Entre los españoles detenidos se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien difundió un vídeo por sus redes sociales momentos antes de la detención. Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Summit Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza. El grupo terrorista Hamas ha reaccionado a la detención tildándola de acto criminal. En el resto del mundo encontramos posturas dispares. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había vaticinado que las acciones de la flotilla provocarían una escalada de las tensiones, pudiendo mermar el acuerdo de paz propuesto por Trump. Contrasta la postura de la mandataria italiana con la de parte de su pueblo. El sindicato Confederación General Italiana de Trabajo ha anunciado para este viernes una nueva huelga general con la que responden a la interceptación de la flotilla por parte de Israel. Entre tanto, otras sociedades y estados condenan las actividades israelíes. La más contundente ha sido por el momento la del gobierno colombiano. Gustavo Petro ha ordenado la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país. En marcha en Copenhague la reunión de la Comunidad Política Europea, foro relativamente nuevo y cuya séptima cumbre se celebra en un momento de alta tensión entre Rusia y la Unión Europea. Al encuentro asiste el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha insistido en la importancia de la experiencia ucraniana para proteger su territorio de los drones rusos, para garantizar la seguridad de Dinamarca y otros países europeos que se han visto, dice, amenazados por ellos. Y estamos listos para compartir esta experiencia con ustedes, socios, y esto es solo el comienzo, el primer paso en el camino hacia un muro de drones eficaz para proteger a toda Europa. Aunque Zelensky no ha atribuido el ataque a ningún actor en concreto, asegura que los recientes incidentes con drones en Europa son una clara señal de que en Rusia aún se siente lo suficientemente audaz, dice, como para intensificar esta guerra. Zelensky avisa además. Y nunca se trató solo de Ucrania. Rusia siempre ha buscado la ruptura de Occidente y en particular de Europa. Hoy su estrategia es simple: dividir Europa, avivar las discusiones e impedir que encontremos puntos en común. Sentada junto con Zelensky, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien ha pedido a la Unión Europea acelerar el rearme y la modernización militar. En otras palabras, dice, vamos por buen camino, pero debemos avanzar mucho más rápido. Debemos aprender de Ucrania, su sentido de urgencia, construyendo una industria de defensa increíble en tan solo un par de años. Debemos aprender esa lección y acelerar el ritmo, pero construir un ejército más fuerte no es suficiente. Necesitamos más que eso. La primera ministra danesa ha advertido además sobre la transformación de las amenazas tradicionales en formas contemporáneas de agresión, enfocándose en el concepto de guerra híbrida impulsada por Rusia. Asegura que Europa se enfrenta no solo a ataques híbridos, sino a una guerra híbrida
en marcha. Y la Unión Europea planea aumentar los aranceles sobre sus importaciones de acero al 50% según un borrador de la propuesta que cita la agencia Bloomberg. La medida alineará la tasa del bloque con la de Estados Unidos, que busca contrarrestar el exceso de capacidad de China. Bruselas cuenta actualmente con un mecanismo temporal para proteger su industria siderúrgica que impone un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones una vez agotados los cupos. Este mecanismo expira el próximo año y la Unión Europea ha estado trabajando para reemplazarlo por un instrumento más permanente que planea presentar la próxima semana. Pues bien, en pleno contexto de tensiones comerciales globales, la Comisión Europea lanza un mensaje claro: Europa debe ser menos ingenua y más estratégica en su política industrial. Esta mañana el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, ha defendido una mayor protección de los intereses europeos durante un desayuno informativo en Madrid. Rubén Gil. Con Estados Unidos imponiendo aranceles y China extendiendo su influencia, Europa busca su sitio en un tablero cada vez más complejo. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea ha defendido que en este nuevo escenario Europa debe reforzar su industria y diversificar sus alianzas económicas. Durante su intervención ha insistido en la necesidad de ampliar mercados y sellar nuevos acuerdos comerciales, no solo por oportunidad, sino por necesidad estratégica. Hacer nuevos acuerdos económicos que estamos haciendo con India, con Indonesia, lo pasamos con Mercosur. Hay que diversificar y nuestra estrategia es diversificar nuestros acuerdos económicos y nuestros acuerdos comerciales en un periodo complicado en el cual tenemos que arriesgar China y hacer que el cierre del espacio económico estadounidense sea compensado por otros mercados. Para Séjourné, el reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos es imperfecto, aunque era necesario para evitar, ha dicho, una escalada diplomática, pero ha dejado claro que Europa no puede seguir dependiendo de terceros países sin establecer ciertas condiciones. En este punto es donde ha querido marcar distancias con las políticas más proteccionistas aplicadas por Washington. Prefiere poner condiciones a la inversión extranjera antes que los aranceles de Donald Trump. La administración estadounidense eligió las tarifas, los aranceles, para más producción en el país, para hacer venir de vuelta una parte de la producción que se fue al extranjero. Tenemos el mismo agenda en Europa, atraer inversión, pero hay dos maneras de hacerlo. O usar lo que hicieron las tarifas y las aranceles, o pensarlo en términos de calidad de inversión, condicionalidad en la capacidad de pedir cosas. El responsable europeo de estrategia industrial ha defendido una política comercial basada en la reciprocidad, reclamando que las inversiones extranjeras en Europa generen valor añadido dentro del viejo continente. Ha alertado también sobre los riesgos tecnológicos y ha recordado que hoy los coches eléctricos de fabricantes como BYD o Tesla pueden ser controlados desde fuera de Europa. En este sentido, ha apostado por producir más aquí en Europa y simplificar el mercado interior. Entre sus prioridades ha señalado la necesidad de unir fondos de competitividad, bajar el precio de la energía, armonizar la regulación sobre inteligencia artificial y avanzar en la unión de capitales para que Europa pueda competir con gigantes como China y Estados Unidos. En Francia, Sébastien Lecornu presentará un borrador de presupuestos mientras más de 240 ciudades se sumergen en protestas contra los recortes sociales. Pablo. Los sindicatos franceses presionan a Lecornu ante la falta de información sobre los nuevos presupuestos. No se sabe mucho, salvo que no continuarán algunas propuestas polémicas de François Bayrou que incluyan amplios recortes sociales y la eliminación de 2 días festivos. A raíz de estas protestas, que se espera que no sean tan multitudinarias como las de septiembre, la cúpula de Lecornu ha avanzado algunas pistas sobre los presupuestos, rompiendo así ese silencio incendiario. Habrá reducción de impuestos y de las contribuciones a la seguridad social. Habrá concretamente un descenso tributario sobre la renta para las parejas que cobran el salario mínimo. De momento no se sabe, sin embargo, si habrá un aumento de tasas a las grandes riquezas, como solicitaban los socialistas. Tampoco se conoce si se eliminará el aumento de la edad de jubilación impulsado por Macron. Sea como sea, hoy se conocerá más acerca de la primera versión de los presupuestos que
que al son del ruido de las protestas se presentarán al Consejo Superior de Finanzas Públicas. Esto iniciará una cuenta atrás. Según la Constitución francesa, tras llevar el documento a la Corte de Cuentas, Le Cornu tiene 11 días para presentarlo ante la Asamblea Nacional, donde disponen de 70 días de debate fijados por la Carta Magna para debatirlo. Tras esto procederán a la votación. Entre tanto, Le Cornu tendrá que formar gobierno, ya que todavía sigue con el de su antecesor, François Bayrou. Y Marruecos sigue atravesando días de agitación social. Ayer se registraron 2 fallecidos después de un enfrentamiento con las autoridades que trataban de evitar que los manifestantes cogiesen armas de la Gendarmería Real. Pablo. Narrativa de la versión oficial que asegura que jóvenes alborotadores irrumpieron en una sede de la Gendarmería Real armados con cuchillos. Tras prender fuego a parte de las instalaciones y a un vehículo, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a disparar, resultando así en el fallecimiento de 2 personas. La violencia se sigue extendiendo por el país. Las autoridades se han desplegado en la ciudad de Saleh, cerca de Rabat, donde grupos de jóvenes han lanzado piedras contra la policía, saqueado tiendas y prendido fuego a bancos y vehículos policiales. De momento se han reportado alrededor de 409 personas detenidas, según el Ministerio del Interior marroquí. Las autoridades también indican que más de 260 agentes de seguridad han resultado heridos durante los enfrentamientos. Las manifestaciones las protagonizan jóvenes de la generación Z, inspirados por los movimientos juveniles que también han sacudido Madagascar, Perú y Nepal en las últimas semanas. En el caso marroquí exigen mejoras urgentes en los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación. Su detonante fue la muerte de 8 mujeres embarazadas en un hospital de Agadir, hecho que simbolizó el colapso del sistema sanitario. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar el sesgo de los distintos medios según empresa y según país. Es un empeño que tenemos marcado y que desarrolla para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Reino Unido, The Telegraph mira hacia Francia. Nos cuenta que soldados galos han abordado un petrolero ruso vinculado presuntamente a incursiones con drones. El medio británico nos traslada así a un episodio más de las tensiones entre la Unión Europea y Rusia. Este buque es sospechoso, dice, de haber lanzado algunos de los drones que tuvieron los aeropuertos daneses. La operación, realizada mientras el buque transportaba crudo hacia la India, forma parte, dice The Telegraph, de una creciente respuesta europea ante amenazas híbridas atribuidas a Rusia, todo en un contexto de tensiones crecientes, como ya saben, por el uso de embarcaciones comerciales para actividades encubiertas. Donald Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva que garantiza la seguridad de Qatar después de los ataques que tuvo Israel contra los dirigentes de Hamás en ese país. Desde Al Jazeera destacan las declaraciones del presidente estadounidense. El medio catarí se hace eco de que Trump ha dicho que Qatar es un aliado firme en la búsqueda de la paz, la estabilidad y la prosperidad y que ayuda a Estados Unidos a mediar en conflictos. Desde Estados Unidos, desde CNN, califican la orden ejecutiva como extraordinaria. Lo más crucial es, dice el medio, que la orden sugiere que Estados Unidos podría salir en defensa de Qatar militarmente. Esto significa, de acuerdo al medio, que Trump le da a Qatar una garantía de seguridad al estilo de la OTAN, en referencia a esto, a ese artículo 5 de la Alianza Atlántica. Además, CNN nos narra en paralelo las divergencias que esta orden puede provocar en el seno del Partido Republicano. Y es que Trump ha eludido, como ya es costumbre, pasar por el Senado para aprobar una ley, sin contar, por tanto, con la visión de su partido. Asimismo, esta medida recuerda al medio el momento en el que Trump aceptó como regalo un avión de Qatar, acto simbólico que generó debate dentro del ala republicana al ver a su presidente no actuar conforme al America First, llegar a acuerdos con países que, según muchos políticos republicanos, apoyan a Hamás. El anuncio de ese fortalecimiento del vínculo estadounidense con Qatar llega después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se disculpase con el petroestado por atacar a Hamás en territorio qatarí. India Today, por su parte, nos lo cuenta y duda de la veracidad de la disculpa del primer ministro de Israel. Y es que se cuestiona si Netanyahu estaba leyendo un guión al disculparse con Qatar, una pregunta, dice el medio Hindi, que ronda tras la publicación por parte de la Casa Blanca de una foto en blanco y negro que muestra al presidente estadounidense sosteniendo el teléfono mientras el primer ministro israelí parece leer una hoja de papel. En cualquier caso, aquí lo más relevante de esta noticia es que el medio indio dedique su tiempo a analizar detalles como este.
Miramos ahora hacia la cumbre informal de líderes europeos en Dinamarca. The Kiev Independent destaca que Europa va a utilizar activos rusos congelados para financiar ayuda a Ucrania. Se hacen eco concretamente de que el presidente de Finlandia nos contaba que es un plan ingenioso que va a funcionar. El medio hace una narrativa en la que Alexander Stubb parece combinar las técnicas de presión europea con la estadounidense. Y es que podemos ver, ha dicho el presidente finlandés, sanciones secundarias y aranceles hasta un uso creativo de los activos rusos congelados. Asimismo, el suministro a Ucrania de armas de fabricación estadounidense permite penetrar, ha dicho Stubb, profundamente en territorio ruso. Nos vamos hasta las Islas Británicas. The Guardian también mira hacia esa cumbre informal en Dinamarca, pero pone el foco en otra cosa, en que según la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Europa se encuentra ahora mismo en la situación más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. La líder danesa recopila los últimos incidentes con incursiones de drones rusos en espacio aéreo europeo para denunciar la escalada de tensiones sin precedentes, ha asegurado, en los últimos 80 años. El medio también se hace eco de que Macron ha compartido su solidaridad con Dinamarca por las recientes incursiones con drones. Tenemos que ser fuertes, ha dicho, para disuadir cualquier agresión, pero sobre todo tenemos que ser muy cautelosos y evitar, ha concluido, cualquier escalada. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda, de nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda... Cari, le estás poniendo el pañal del revés. Uy, perdona. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Moldavia estaba ante una encrucijada y con ella adelante ha dado un paso relevante en sus últimas elecciones. El partido europeísta del país ha logrado una mayoría absoluta frente a la formación prorrusa, marca un giro decisivo hacia Bruselas, pero que llega en un contexto regional más que complejo, con la guerra de Ucrania a sus puertas, con la presencia rusa en Transnistria como telón de fondo. Nos preguntamos qué implicaciones tiene esta victoria reales para el futuro de Moldavia, para el de la Unión Europea, incluso para el equilibrio geopolítico de todo el este de Europa. Lo analizamos con la ayuda de José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. José Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo, con ese resultado electoral, José Ángel, ¿para ti qué significa? Porque sabemos que el país está históricamente dividido entre esa influencia proeuropea y la prorrusa. ¿Va a cambiar realmente el rumbo geopolítico de Moldavia estas elecciones?
Bueno, más que cambiar el rumbo geopolítico, yo creo que la buena noticia es que se va a mantener en la vía y en los derroteros en los que estaba transcurriendo en los últimos años desde que está como presidenta Maia Sandu. De hecho, estas elecciones eran tremendamente importantes, sobre todo viniendo de las elecciones presidenciales y del referéndum del pasado año, en los que ella venció al frente del PAS, del Partido de Acción y Solidaridad, pero por un ajustadísimo margen. Y el referéndum sobre incluir el tema de la adhesión a la Unión Europea en la Constitución se ganó escasamente por unas fracciones de décima prácticamente. Entonces, estas elecciones eran tremendamente importantes y, de hecho, el resultado, al menos desde mi punto de vista, ha sido realmente sorprendente, pero sorprendente desde el punto de vista positivo, porque efectivamente se mantiene las vías hacia la adhesión a la Unión Europea. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, pues el flanco oriental, que está tan sumamente debilitado desde la agresión de Rusia a Ucrania y toda la conexión de Rusia con Bielorrusia, pues sale fortalecido y el camino a la adhesión pues sigue en principio adelante. Vamos con esa adhesión, José Ángel. Hay en Moldavia corrupción, pobreza, dependencia energética de Rusia. ¿Hay que añadir más obstáculos reales por delante en ese camino? ¿Qué pasos tendría que dar Moldavia para ser un candidato adherible de verdad? Sí, bueno, los está dando a mi juicio. De hecho, Moldavia está siendo un alumno aventajado entre los estados candidatos a las eventuales adhesiones, que parece que ahora se empieza a plantear la idea de que en lugar del horizonte 2030 fuese en el horizonte 2029, coincidiendo con las próximas elecciones parlamentarias en la Unión Europea. El Estado está inmerso en una gran transición, en realizar realmente una auténtica división de poderes, una reforma del sistema judicial. Desde el punto de vista energético ya tiene una desconexión importante de Rusia, que precisamente era uno de los peajes que podía pasar factura en el caso de estas recientes elecciones, y era uno de los temores que había con respecto al impacto que la inflación está teniendo en una población bastante empobrecida ya de por sí. Y sin embargo, pues ha seguido adelante con el voto pro-europeo. Entonces, esa desconexión existe, por ejemplo, desde el punto de vista eléctrico. Ya hubo una desconexión evidente de Rusia en marzo del 2022, justo no llegaba ni a un mes después de la agresión de Rusia a Ucrania, y se realizó con respecto a Ucrania y con respecto a Moldavia, conectándose con las redes eléctricas de la Unión Europea. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, sigue habiendo muchas dificultades. El problema de Transnistria sigue estando ahí presente desde el año 92, claro. Pero yo creo que hay un paso firme, por parte de Moldavia. Precisamente te iba a preguntar ahora por esa región separatista, Transnistria, el respaldo ruso, punto de tensión, claro, con esa consolidación de la deriva europeísta en Chisinau, ¿qué tenemos? ¿Cómo puede gestionarse todo el problema de Transnistria? ¿Qué va a pasar? Bueno, de hecho yo creo que la Unión Europea ha tenido una actitud bastante inteligente utilizando una serie de instrumentos de los que han salido beneficiados parte de la población de Transnistria, como por ejemplo pues el tema de la liberalización de visados, temas que han facilitado las exportaciones e importaciones de productos de la Unión Europea hacia estos territorios, y en los que formalmente sigue perteneciendo a la integridad territorial de Moldavia, aunque efectivamente funcione como un Estado separado, como un Estado de facto. Entonces es una maniobra, ha sido una maniobra, ha habido instrumentos muy inteligentes por parte de la Unión Europea para vender un poco las bondades que puede tener el hecho de desprenderse de esa tutela de Rusia y considerarse como lo que es parte integral del territorio de la Unión Europea. Por contra, hay un factor que puede ser realmente distorsionador o por lo menos preocupante a la hora de gestionarse por parte de la Unión Europea si al final se concluyen los procesos de adhesión tanto de Moldavia como de Ucrania y como de Georgia, aunque este último ha quedado un poquito más al margen por la deriva un poco prorrusa que están tomando las autoridades de Georgia. ¿En qué sentido? Pues desde el punto de vista de que se van a incorporar a territorio de la Unión Europea 3 estados con procesos secesionistas y con estados de facto operando en su interior. Y claro, eso pasará a tener que gestionarlo
desde el punto de vista de la política interna cada uno de los estados, pero desde el punto de vista de la política comunitaria, pues el conjunto de las instituciones de la Unión Europea. José Ángel, lo sabemos, tú eres especialista en el espacio postsoviético. ¿Qué formas de injerencia puede utilizar Rusia o puede intensificarse tras estas elecciones? Porque sabemos que esto es un espacio que el Kremlin considera que tiene que tener influencia, ¿no? Y a su vez, ¿cómo puede Moldavia contrarrestarlo? ¿Apoyándose necesariamente en Bruselas o tiene otras herramientas? Bueno, de hecho, es curioso, pero en el caso de Moldavia se ha puesto en marcha una iniciativa por parte de la Unión Europea que es la Asociación para la Seguridad y Defensa. Y precisamente los ámbitos en los que se aplica este instrumento pues son los ámbitos de las políticas de desinformación, de los ciberataques, de la ciberseguridad, de los conflictos híbridos, de la formación y desarrollo de capacidades precisamente para tratar de evitar la injerencia que a todas luces se está produciendo por parte de Rusia y que fue precisamente lo que llevó en las anteriores elecciones presidenciales, las que mencionábamos del año anterior, junto con el referéndum, llevó a ese resultado tan absolutamente ajustado porque se demostró la existencia de compra masiva de votos a través de transferencias realizadas desde bancos de Moscú a cuentas particulares de decenas de miles de ciudadanos moldavos. Entonces, esa serie de instrumentos en los que está trabajando la Unión Europea, por ejemplo, Frontex, hay misiones para el control fronterizo apoyadas por la estructura comunitaria de Frontex. Por ejemplo, misiones como la misión EUBAM, también en conjunto con Ucrania. Ayudas múltiples en muchos sectores, desde el tema de la agresión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, con ayudas a la población refugiada que ha acudido a buscar la cobertura de las autoridades moldavas y del territorio moldavo. Es decir, son múltiples los instrumentos que está utilizando la Unión Europea. De hecho, para que nos hagamos una idea, el importe de las ayudas otorgadas en los 2-3 últimos años por parte de la Unión a Moldavia excede los 2.500 millones de euros. Eso significa prácticamente el 25% del presupuesto total anual de Moldavia. O sea que la implicación de la Unión Europea es plena porque considera una parte fundamental de su política exterior la protección de ese flanco oriental tan debilitado por un vecino tan poderoso y tan enojosamente ingerente como es el caso de Rusia. Para concluir, José Ángel, te pido pronóstico. ¿Es realista pensar en una Moldavia adherida a la Unión Europea quizá a medio plazo, porque a corto parece muy precipitado, de forma satisfactoria, o veremos que esa guerra híbrida, que esa presión se incrementa y se dinamita, se boicotea? La presión por parte de Rusia va a seguir existiendo, precisamente para atraer de una forma o de otra, más bien de una forma negativa, hacia su esfera de influencia a Moldavia y utilizando la plataforma de Transnistria. Pero yo creo que si se mantiene la ayuda y los instrumentos que hemos estado mencionando, más muchos otros en los que se ha implicado la Unión Europea, la apuesta por el 2029 o por el 2030 puede ser una apuesta realista en cuanto a la eventual adhesión de Moldavia. Lo que ocurre es que yo soy, en ese sentido, más pesimista que en el caso de Georgia, por las razones que hemos comentado, y en el caso de Ucrania, porque el conflicto sigue en curso y no sabemos la evolución que va a tener, queden al margen de ese calendario y la adhesión de Moldavia se produzca con algunos estados de los Balcanes occidentales. Me ha encantado porque no te pedía fechas, pero hasta has apuntado tus fechas, lo cual no es habitual cuando pides pronósticos a futuro, pero te lo agradezco. José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas de ICADE. Ha sido un placer hablar contigo y conocer en profundidad la realidad de Moldavia en lo geopolítico. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Lo hemos visto en el pasado reciente, hemos asistido a escenarios donde distintos aeropuertos europeos, Copenhague, Aalborg, Varsovia, Bucarest, han sufrido interrupciones. ¿Por qué? Por drones no identificados que obligaban a desviar aviones, a cerrar espacios aéreos. De momento no hay pruebas, pero para los políticos occidentales tampoco dudas de que Rusia está, de una forma o de otra, detrás de esos sucesos. ¿Pero esto qué supone? ¿Ante qué escenario nos sitúa? Se lo preguntamos a Adrián Nicolás Marchal González, director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos hablar, tú crees, te atreverías a hablar de estrategia deliberada de guerra híbrida contra Europa, o estos son incidentes aislados sin conexión? No tenemos todavía suficientes pruebas para poder certificar sin ningún género de dudas a lo que nos enfrentamos, pero es que precisamente de esto trata una guerra híbrida. Precisamente de esto trata las operaciones en zona gris. Entonces, que se haya invocado ya el artículo 4 de la OTAN nos hace suponer o nos hace entender que estamos ante, evidentemente, pues un actor estatal, que todos entendemos que tiene que ser Rusia, que está habiendo una escalada en el conflicto, que a su vez estamos viendo cómo empezamos el mes de septiembre, con unos hechos que parecían aislados, pero que, como muy bien has comentado, se han extendido a Rumanía, a Estonia e incluso hasta a Dinamarca. Que está bien lejos, en comparación, quiero decir, no es Finlandia, que comparte frontera, es un país nórdico, pero tiene una cierta distancia. La pregunta también es, dando por supuesto que sea Rusia, que es una presunción, ¿qué buscaría? Porque se han violentado, por decirlo de alguna manera, infraestructuras civiles, pero en el caso de Dinamarca, la base aérea de Aalborg también es militar. Uno se pregunta, ¿qué es lo que buscas? ¿Generar inquietud en la población, sensación de vulnerabilidad, o tantear si puedes afectar la logística de la OTAN, porque ya te metes en bases militares? No sé cuál sería el objetivo, porque está claro, vamos a achacarlo a guerra híbrida, pero ¿cuál es el objeto entonces? Básicamente hay tres objetivos. El primero de todo es detectar vulnerabilidades, ver la capacidad de respuesta, tiempos de respuesta que tienen los diferentes sistemas, detectar los sistemas, porque, por ejemplo, en el ataque la invasión que se hizo con 19 drones en Polonia, eran drones de diferente tipo de tecnología. Entonces hay sensores que a diferente radiofrecuencia sí son capaces de detectar, pero otros no. Entonces esto ya es empezar a chequear y a comprobar qué capacidades, que es como se habla en términos militares, ¿no?, de capacidades tienen los países vecinos. Luego, segundo y muy importante también es a nivel de inteligencia, porque cuando se sobrevuela un aeropuerto no se va a obtener mucha información, pero cuando se sobrevuela una base militar, como ha pasado en Dinamarca, las Fuerzas Armadas están obligadas a
a replegarse, están obligadas a empezar a mostrar todas sus capacidades, y ahí es donde se tiene información, se saca inteligencia. Y luego lo tercero y último es comprobar la cohesión de la OTAN, comprobar la cohesión de los países, ¿no? Todos estos países de esta zona, que ahora se está hablando también de un muro antidrones europeo, están plenamente concienciados. Pero en cambio aquí en España o Portugal, que estamos muy alejados de este conflicto, no somos conscientes o no tenemos esa percepción tan directa, cuando en estos países sí, ¿no? Y por supuesto el mejor ejemplo para mí es Dinamarca, donde el mensaje es: somos capaces de llegar al corazón de una ciudad como Dinamarca, que está a cientos de kilómetros de Rusia, ¿no? La respuesta aquí es fundamental, ¿no? Porque se supone que una cosa es tantear, una cosa que hace Rusia es tantear, como tú bien apuntabas, ¿no? Hemos visto la invocación del artículo 4, el de discusión de la OTAN. Se han instalado torretas antiaéreas, sistemas de detección de drones, se habla del muro, que tú bien estabas señalando. Pero también los más concernidos, precisamente Polonia, Estonia, los que están más cerca, los que ven al oso ruso más cerca, te hablan de si alguien vulnera nuestro espacio aéreo, vamos a derribar el aparato. Y si es un avión también, no solo si es un dron. ¿Esa es la respuesta correcta? ¿Qué dice un experto en seguridad? Que evidentemente estamos en un momento del conflicto en el que, claro, por eso se ha invocado el artículo 4. Vamos a intentar llegar a un consenso para saber cómo hay que actuar, porque esto es probable que pueda ir a más, o no. O puede que se pare. En la Guerra Fría hay multitud de eventos que han pasado, que ha pasado más o menos algo parecido, ¿no? Este tipo de situaciones de tensión. Pero es interesante pararnos y decir, esto va a volver a pasar. ¿Cómo actuamos? Y evidentemente en todo país, cuando se invade el espacio aéreo por una aeronave que no está identificada, se le pide que se le identifique y no hay conexión posible, la misión es derribarlo. Es que es así, pero por una cuestión de seguridad nacional. El problema es que, claro, y por eso se tardó tanto en Polonia en tomar la decisión, y por eso en Dinamarca, y por eso estamos viendo esta situación de descontrol, de limitación de la respuesta. Y es que el problema es que como se derriben cierto tipo de aeronaves, podemos ya entrar en una guerra completamente, no solamente como está Ucrania y Rusia, sino que sería ya toda la OTAN, ¿no? Por eso es un momento muy sensible. Intuitivamente, sin ser experto, que mi obligación es hacer preguntas, no responderlas. No sé yo si Rusia, que no puede controlar toda Ucrania, podría enfrentarse en un conflicto abierto ahora mismo con toda la OTAN. No sé si me entiendes. Sí. Pero yo creo que Rusia es mucho más potente que Ucrania. La están ayudando, pero no avanza lo que quisiera, ¿no? Ni dice, ¿se va a meter con toda la OTAN? Es una hipótesis. Entonces, ¿qué variables tenemos aquí? La primera, y lo quiero dejar también muy claro, es que Rusia tiene una economía de guerra. Claro. Y está perfectamente adaptada a esta economía de guerra. Y puede durar este conflicto para Rusia mucho tiempo. Y está en modo inercia. Quiero decir, ya la tiene puesta en marcha la maquinaria, ¿no? Pues bueno, es seguir produciendo. Todo el país, toda la industria y todo está girando en torno a este conflicto, y de verdad que tienen plena capacidad para aguantar con la guerra con Ucrania el tiempo que sea necesario, y ahí es donde esa es su fuerza, debilitar al enemigo por ese desgaste de su economía, y gracias al apoyo de la OTAN, Ucrania está aguantando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ahora lo escalamos? Lo hacemos en Polonia, lo hacemos en el resto de países. A lo mejor se debilitaría el apoyo a Ucrania. Evidentemente se va a debilitar el apoyo a Ucrania, ¿no? Porque tenemos que volver a rearmarnos, tenemos que destinar estos recursos que estaban en un principio para Ucrania y ahora tienen que destinarse a otro país. Entonces, de forma indirecta, podría conseguir su objetivo, y luego también podría conseguir esa desestabilización en Europa, en países de la OTAN, donde, pues, por ejemplo, en la OTAN ya es conocido por muchos, ¿no? Que es Estados Unidos es quien paga, y al final el resto de los países de Europa es quien se cubre de las garantías del país que más destina en defensa, ¿no? Entonces, esto puede provocar muchos movimientos. Evidentemente es muy arriesgado, ¿no? Claro. Pero es que ya, una vez que ya estás en guerra, una vez que ya te has posicionado a nivel internacional, una vez que tienes tal cantidad de sanciones. Además, ahondando en tu argumento, aprovechando que nosotros hablamos mucho de economía, hay que matizar, porque hay gente que intuitivamente a tus palabras de la economía de guerra y la economía rusa diría, bueno, pero es que la economía rusa en cifras absolutas es pequeña. De hecho, es $1 billón y pico de dólares. Claro,
pero ahí hay un error, que es no considerarlo en paridad de poder adquisitivo, porque la economía rusa en paridad de poder adquisitivo es la cuarta o la quinta del mundo. Por lo tanto, tiene un cierto músculo mayor que el que parece cuando solamente ves la cifra absoluta, además de materias primas y además, bueno, pues eso, de una tradición armamentística que está ahora mismo perfectamente engrasada. Y además del arsenal nuclear más grande del mundo. Y del cambio de doctrina en el uso de las armas nucleares, abriendo la puerta al uso de las tácticas en el campo de batalla, lo cual a su vez le permite muchas etapas de escalada del conflicto, ¿no? Y luego, y vamos a poner otro matiz, y es que, bueno, si dejamos Estados Unidos, China o Rusia, ¿no?, y nos vamos con Europa, claro, vamos a decir, el problema de Europa, por así decirlo, es que somos pues, más de 20 países, entonces nos tenemos que poner de acuerdo todos, mientras que estos países que he citado, ¿no?, Rusia, China, Estados Unidos, son un único país, una única decisión, rearmarse solamente cada uno de ellos, pero nosotros, en cambio, es ahí donde sale la idea de si tendríamos que hacer un ejército europeo o no, común, pero si ya nos cuesta ponernos de acuerdo en decisiones o en cierto tipo de leyes, pues ahora también en esto yo me encargo del armamento a nivel tierra, otro aire, otro drones, sería Fíjate, complicado. Adrián, de hecho aquí escuchaba el otro día que apenas un 24% de los españoles estarían dispuestos a ir a la guerra para defender España. España. Imagínate si le dijeran que tienen que ir a la guerra para defender Estonia. Sí. Hablamos de lo que supone entender la Unión Europea como una construcción política soberana, una suerte de Estados Unidos de Europa, que sería el único escenario en el que tendría esa agilidad que tú señalabas. Pero yo creo que estamos muy lejanos ahora mismo de ese escenario. Es que es verdad que la percepción, estos estudios, y es cierto, ¿no?, y también hablando con la persona y la institución que lo sacó, también nos dijeron, pero entendemos que si de verdad ven a un enemigo en la puerta de su casa, entendemos que claro, cambiaría la respuesta. Pero esta Estonia ha sido está a 3.000 o 4.000 kilómetros de la puerta de nuestra casa. Sí, pero esta es la respuesta que hemos dado los españoles. Es así, y eso también es interesante a la hora de hacer política de defensa. Tenemos que ser conscientes también de esta pregunta, de si no somos capaces de que más de casi un 20%, ¿no?, como decías, que no defendería, pues ¿cómo vamos a hacerlo por Estonia, ¿no? Que no tenemos ese sentimiento de pertenencia ni mucho menos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también, y que yo creo que es un poco la educación, es un poco el realizar cultura de defensa. Por supuesto. Aquí estamos intentándolo, y vosotros desde la universidad, nosotros desde los medios. Oye, no nos queda tiempo, pero te pido en 20 segundos. Firmeza es la respuesta ante los drones rusos, ante los drones híbridos. Sí, que seamos conscientes de que esta amenaza está aquí y va a seguir, y que si seguimos sin hacer nada e impasibles, va a escalar. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar. Adrián, como siempre es un placer hablar contigo y escuchar parte de tu magisterio que impartes en la Universidad de Nebrija. A ustedes solo podemos decirles que esto ha sido todo, que no hay tiempo para más. En Pulso Geopolítico hemos hablado precisamente de las fracturas en la Unión Europea, hemos hablado de ampliación o de proeuropeísmo con Moldavia, parte del espacio postsoviético, ahí igual hay conflicto a futuro, y hemos hablado de poner límites a lo que sucede en la guerra híbrida. No hay tiempo para más, sean felices, pasen buena tarde, y mañana sí, mañana habrá más de Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Soy David Calvo de Global RF, operador de transporte y consultora logística. La financiación de Iberaval ha resultado fundamental para el despegue de nuestro proyecto empresarial. Iberaval, financiación empresarial. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía.